Bienvenidos a este espacio de divulgación. El tema de hoy hace referencia a la siguiente pregunta. ¿Es la experimentación una forma totalmente objetiva para demostrar una hipótesis científica? En esta ocasión vamos a retomar el experimento de la doble rendija y el papel que tiene el observador dentro de esta experimentación. Este tema se encuentra inscrito en el ámbito de la física, pero vamos a poner un poco más de contexto en esta situación. Desde que iniciamos en la vida académica, se nos ha indicado que la forma en la que la ciencia demuestra sus hipótesis es por medio de la experimentación y que en los resultados obtenidos no toma relevancia el papel del observador. Es decir, podría haber o no un observador durante la experimentación y los resultados, en teoría, seguirían siendo los mismos. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Qué pasaría si yo te dijera que hay un experimento que no sigue estas leyes del método científico de experimentación? Bueno, pues en el campo de la física han existido innumerables teorías que explican los fenómenos físicos a nivel macro, es decir, al nivel donde nosotros nos encontramos, tales como pues el cambio, el movimiento, la velocidad, etc. A esto se le conoce como física newtoniana o física mecanicista. Sin embargo, a finales del siglo XIX y a principios del XX, aún existía un fenómeno que era muy complicado de explicar con el sistema newtoniano, ¿no? Y este es el comportamiento de la luz. Ya que la física de la época no servía para explicar el patrón de emisión de luz de un cuerpo caliente, además de que estaba la pregunta sobre si la luz se comporta como onda o se comporta como partícula. Para dar respuesta a la interrogante sobre la luz, el físico inglés Thomas Young realizó un experimento conocido como el experimento de la doble rendija. A grandes rasgos, este experimento consistía en hacer pasar un haz de luz a través de dos rendijas y de fondo una pantalla negra para conocer dónde impactan estos fotones o estos electrones. Pero a diferencia de lo que se podría pensar, las partículas de luz no generaron dos líneas paralelas, sino que se comportaron como si hubiese una especie de interferencia formando varias líneas paralelas, como si en vez de viajar en forma de, vamos a ponerlo así, como en forma de canicas, hubiesen viajado en formas de olas de mar. La otra parte del experimento consistió en tapar una de las rendijas y hacer pasar nuevamente los fotones a través de ella. Y en esta ocasión la luz se comportó como partícula, generando en la pantalla una línea vertical. Otro asunto interesante que se descubrió a raíz de este experimento es que cuando se observaba a la doble rendija, se intentaba predecir por cuál de las dos rendijas pasarían los fotones. Sin embargo, al hacer esta observación, podíamos decir que era cuando la luz se comportaba como onda, generando estas franjas claras y oscuras. Pero cuando no se le observaba y por ende no se intentaba predecir su paso por las rendijas, estas partículas se comportaban justamente así, como partículas, generando franjas claras en la pantalla. ¿No resulta esto interesante? ¿Cómo es posible que los fotones, vamos a ponerlo entre comillas, supieran, ¿no? Que estaban siendo observadas? Los mecanismos de observación repercuten a un nivel cuántico en el comportamiento de los fotones. Y una pregunta más, si esto sucede a nivel cuántico, ¿tendría también repercusiones a un nivel macro? Pues la luz es una onda y una partícula, pero es a su vez ninguna de las dos. Antes de que nosotros observemos, los fotones se mantienen en un espacio que se conoce como incertidumbre. Este término es propuesto por Heisenberg, no este Heisenberg, por un científico, ¿no?, llamado Heisenberg, Werner Heisenberg, un físico alemán. Entonces, él propone este principio de incertidumbre y este principio es regido por la ley de probabilidad.
Pero cuando observamos los fotones, estos se convierten en algo totalmente distinto. Históricamente, las ciencias fueron divididas y organizadas por el grado de exactitud que proporcionaban, generando así lo que conocemos como ciencias exactas, ya que éstas podían generar experimentos con resultados totalmente invariables. Por ejemplo, en matemáticas, que se considera una ciencia exacta, tenemos que 2 más 2 siempre, en cualquier circunstancia, será igual a 4. Pero en ese tiempo la física también estaba considerada dentro de estas ciencias, a diferencia, por ejemplo, de la biología, que se regía por el principio de la probabilidad, en el caso, por ejemplo, de la selección natural y la adaptación, que si bien es un método científico, no es considerado como tal invariable. Existen variaciones que dependen a veces del azar, ¿no? Eso hizo que la biología estuviera muy lejos de ser considerada una ciencia exacta. Sin embargo, ¿no?, a partir de este planteamiento de la física cuántica, valdría la pena preguntar y reflexionar. Después del desarrollo de esta física cuántica, después de conocer que a niveles cuánticos el comportamiento también es resultado de una probabilidad, viene la siguiente pregunta. ¿La física debería aún considerarse una ciencia exacta? O bien, gracias a estos resultados, deberíamos plantearnos una nueva organización y con ello, obviamente, una nueva valoración de las ciencias en general. Esta es una opinión muy personal, pero considero que no deberíamos valorar más a una ciencia u otra por su exactitud, sino valorarlas por su capacidad de repensarse y replantearse sus propios principios. Espero que esta pequeña exposición sea de su agrado y sirva para integrarlos en esta ¿cómo decirlo? Pues en esta curiosidad que genera aún la vida cotidiana, el mundo en el que vivimos. A pesar de que podamos decir que todo ya está visto, ¿no? Considero que las cosas que tenemos frente a nosotros aún pueden sorprendernos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.